Coimba Informa. Estamos de vuelta con más de su revista empresarial, A Coimba Informa. Y ya está en nuestros estudios el economista y experto en materia petrolera Elis Blanco, quien conversará con el licenciado Nelson Monreal sobre cómo se encuentra actualmente la industria petrolera de nuestro país y las cifras de producción. Los invito a que vean esta conversación en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta a Coimba Informa, hoy con un invitado de la casa, ya no le voy a decir ni especial, invitado de la casa, amigo de Coimba Informa, el economista Elis Blanco, consultor empresarial, miembro ahorita de Petróleo, Progreso y Bienestar en Venezuela, y de verdad, para mí, personalmente, porque he estado con él en varias conferencias, es un erudito en su tierra, sabe de petróleo, sabe de lo que quiero abordar hoy, que es el tema del gas en Venezuela, qué es lo que nos está pasando, porque sinceramente ya no se aguantan tantas trancas en Venezuela sobre el gas, tantos problemas con PDVSA, ex trabajador de PDVSA, sabe por dentro cómo funciona la industria y en el punto donde está. Hablemos de historia. Bienvenido, Elis Blanco. Gracias, un placer de nuevo estar acá en este prestigioso espacio y programa que escucha toda la población trujillana y estados vecinos. Efectivamente, PDVSA tiene unos momentos históricos que podríamos decir, uno de ellos es el 1 de enero de 1976, cuando es nacionalizada la industria. La empresa era operada por transnacionales y ya desde hace mucho tiempo atrás, del 1945 y en otras épocas, el Estado venía tomando, digamos, mayor participación en la actividad petrolera, pero fundamentalmente en la parte impositiva, en lo que era impuestos de explotación, el impuesto sobre la renta, pero es el 1 de enero de 1976, con un decreto del presidente Carlos Andrés Pérez, que la industria petrolera pasa a manos del Estado. Luego de ese 1976, empieza en Venezuela, que por cierto estuvo cargado de dudas, que los criollitos o que los venezolanos lográramos mantener esa tradición en el área de producción, de exploración, de refinación, de comercio internacional en materia petrolera, y hoy tengo que decirlo que se logró con éxito, que en 25 años, por poner en esa fecha de 1976 hasta el 2012 o hasta el 2000, pues fueron 25 años de ascenso en exploración, en producción, en consolidación de empresas. Recordemos en los estatus más altos a nivel internacional. Sí, nosotros estuvimos rankeados a nivel mundial de segundo empresa petrolera, luego de Exxon y Mobil, que tuvieron una alianza, y PDVSA, que tenía la capacidad de refinación, y ni hablar de Latinoamérica. En Latinoamérica estábamos sobre México. Colombia viene teniendo un importante crecimiento en la actividad petrolera, pero Venezuela en toda Latinoamérica era, digamos, el país productor por excelencia. Nuestra tacita de oro. Sí, y teníamos no solamente yacimientos, teníamos un INTEBEP, teníamos un CIEP, teníamos una academia, teníamos una formación, hacíamos investigación y desarrollo, se creó un complejo refinador en Europa, en las islas, se hicieron tanques de almacenamiento en Haití, en Centroamérica, se compraron refinerías en el exterior. Citgo es producto de esa internacionalización por aquel tema de que queríamos ya superar la venta de materias primas como producto sin valor agregado, y teníamos que colocar nuestro producto, porque Venezuela tiene una característica en el mundo y hoy todavía se mantiene, que tiene en su composición de petróleo, tiene un componente de petróleo pesado muy alto, y cualquier refinería en el mundo no la procesa. Entonces tendríamos que cambiar los patrones de refinación en el mundo, incidir en esos mercados para colocar nuestro producto. Y durante esos 25 años, pues, fue un éxito, sin duda. Y desarrollábamos cerebros. Sí. Para exportación. Sí, no, Venezuela, por ejemplo, Canadá, que tiene las mismas condiciones naturales, requieren un calentamiento del crudo para que fácilmente sea extraíble, manejable y colocado en los patios y en los tanques. Se servía mucho de Venezuela. Teníamos en Calgary, por ejemplo, en Canadá, expertos venezolanos que tenían conocimiento en inyección alternada de vapor, que el calor reduce la viscosidad y hace que ese crudo se traslade más fácilmente desde el yacimiento hasta un patio tanque. Eso lo hacían venezolanos.
En Holanda, por ejemplo, que una de las filiales, una de las antecesoras fue Shell y otra Creole, seguían con alianzas y convenios con Venezuela y continuamente había un intercambio tecnológico. Entonces, total que se desarrolló en Venezuela un emporio petrolero, un desarrollo, prácticamente todo el país que estaba enfocado, y con todo eso, pues, Venezuela se modernizó. Venezuela se industrializó, claro. Las zonas industriales, el metro de Caracas, la vialidad, la masificación de la educación, todos esos elementos que conformaron ese periodo. Se colocaba la renta donde se tenía que colocar. Sí, efectivamente. Y no se regalaba. Y ahí es donde voy a la otra pregunta, Elis Blanco. Llegamos a toda esta etapa de una buena empresa en Venezuela, la mejor en Latinoamérica, en la parte petrolera. Y nos llega el 2002, nos llega la repartición de la miseria, que es el socialismo, nos llega la politización de la industria. Sí. Ahí ese es el después de nuestra bonanza petrolera, y no estoy hablando de los ingresos, sino que de lo bueno que fue la empresa, a caer en manos de esta gente que lo malo lo hizo muy bien. Porque para mí el presidente lo malo lo hizo muy bien y lo bueno lo hizo muy mal. Y llegamos a esta debacle. ¿Cómo empieza a caer la industria petrolera en Venezuela? Bueno, anclemos una cifra. En el 2012, la producción de petróleo era de 3.200.000 barriles. Y teníamos aproximadamente 69.000 trabajadores, 50.000 en las nóminas directas y unos 20.000 contratados. O sea, teníamos 70.000 trabajadores directos en la actividad petrolera. Eso arrojaba un promedio de 50 barriles por persona, como en productividad. Hoy en día, a julio del 2017, la producción está en 1.900.000 barriles y tenemos más de 150.000 trabajadores. Producción que tuvieron que dar a juro porque los obligó. Claro, aquí hay un tema, la opacidad en las cifras estadísticas de Venezuela no solamente atañe a la industria petrolera, sino que uno va al Banco Central y hace más de un año no publica inflación. Las reservas internacionales es el único variable que está ahí, porque hay un compromiso de deuda, de honrar compromisos de vencimiento de bonos, etcétera. Pero se consigue más fácil información, o bien sea por la Agencia Internacional de Energía o por la propia OPEP. Entonces, por esa vía nosotros tenemos hoy en día 1.900.000 barriles. Que ahorita vamos a hablar sobre esas votaron 20.000 empleados. 20.000 trabajadores, 18.000 directos y 2.000 prácticamente cerraron una empresa que se llamaba Intesa, que era la empresa de tecnología que daba asistencia técnica a todo el parque industrial, desde la exploración hasta la refinación, comercialización y suministro. Entonces teníamos esas cifras como anclaje. ¿Qué pasó en el país? En 2002 empieza un proceso de politización descarado en la industria. Hay otro elemento, es que se desvía el propósito de la industria petrolera. Era más fácil en el año 2004, 2005 saber cuánto azúcar o pollo vendía PDVSA que cuánto crudo extraía. Así es. Destruyen la meritocracia. La destrucción de la meritocracia es cambiarle el foco a la actividad, a la misión, al propósito de la industria, y ya era más conveniente la afiliación política que estar en un taladro, que estar trabajando como desde le decían, físico. PSUVSA. Sí. Porque era PSUVSA. Realmente, sigue siendo PSUVSA. Sí, realmente hubo una destrucción de esa mística, de ese compromiso y esa desviación, esa politización, esa salida del foco y esa pérdida de todo lo que sea el propósito de la industria petrolera. Entonces se desvió completamente. Claro. Ahora, en cifras, con 69.000 Sí, el número de trabajadores en ese momento era 69.000. La cifra de producción en el 2000 inclusive fue 3.400.000 barriles, lo que arrojaba por trabajador 50 barriles. Hoy en día esa pendiente que ha caído sostenidamente está en 1.900.000 barriles, eso es 40% de la producción por debajo. ¿Con cuántos empleados? Con 150.000 trabajadores.
de los cuales hay 20.000 que no están directamente en la industria petrolera. Están en la nómina, pero son flotantes para actividades políticas, para propósitos del Estado en diferentes lugares. Para las elecciones. Fundamentalmente para las elecciones. Como lo que está pasando ahorita, vienen elecciones y ellos utilizan el dinero del Estado, el dinero de PDVSA para hacer campaña. Había un dato también que es relevante en ese momento, es que la deuda contraída de PDVSA era de 7.000 millones de dólares. ¿Y ahora? Hoy es de 50.000 millones de dólares. Eso es 7 veces. Entonces, tenemos variables como cae la producción 40%, sube 3 veces el número de trabajadores y se multiplica por 7 la deuda de PDVSA. Esa es la característica de una PDVSA que, por cierto, hay que hacer mención también, desde 1976 hasta el 2013, el promedio del barril de petróleo, teniendo algunos picos en la bonanza petrolera que llega, la Venezuela Saudita, que llegó a 42, el promedio fue de $18 el barril. Desde el 2004 hasta el 2014, el promedio fue de 90, teniendo picos de 132 hasta 140. O sea que, paradójicamente, en un periodo en el cual se disminuye en 40% la producción, se multiplica el endeudamiento, se aumenta la masa, el volumen de trabajadores, la empresa recibe más de 1.200 billones de dólares. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no tenemos, hoy en día tenemos pues un parque en todo el sector petrolero pues destruido, porque se abandonó el mantenimiento. Parte debe estar en Andorra. Seguramente, en los seguramente, porque porque los bancos... a PDVSA le cayó también ese fenómeno masivo de la corrupción, de falta de valores y de destrucción de toda... O sea, PDVSA la llevaron a la ruina, eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. Esas cifras no son... Ellas hablan. Sí, hablan solas. Hablan solas. Elis, este tema es muy importante. Vamos a continuar hablándolo en el otro espacio, por cuestión de tiempo, pero continúen con nosotros. Esto es Acoimba Informa. Acoimba Informa.